Vamos con nuestro primer tema de hoy. ¿Existe una verdadera diferencia entre los candidatos Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos? Esta pregunta la empiezan a formular varios expertos luego de asegurar que en el fondo no hay verdaderos distanciamientos entre ambos candidatos y que los colombianos no tienen verdaderas opciones de propuestas para elegir. A continuación vamos a presentarles algunos temas y la forma en que los ven los aspirantes presidenciales en Colombia. Dos modelos diferentes para llegar a la paz. Mientras el candidato presidente Juan Manuel Santos tiene como principal objetivo firmar el acuerdo de paz que se negocia en La Habana, Oscar Iván Zuluaga señala que le dará una oportunidad al proceso de paz, pero con condiciones que deben cumplir las FARC. Es que las FARC son el principal victimario. ¿Cuál es la gran garantía que necesitan las víctimas? Que se suspenda toda acción criminal. En 4 años hemos avanzado más que en 46 años y estamos cada vez más cerca. Yo aspiro a que este año tengamos firmado el fin de este conflicto. Economía. En esta materia los dos candidatos coinciden en impulsar la producción en el país, atraer inversión extranjera y abrirse a los tratados de libre comercio para la creación de empleos directos y pequeñas empresas. Narcotráfico. Los dos hacen énfasis en combatir el narcotráfico. Sin embargo, Santos plantea la necesidad de cambiar el enfoque de la lucha en contra de las drogas, de modo que no sea solo un tema de política criminal, sino un problema de salud pública. Zuluaga piensa lo contrario y ha dicho que no es partidario ni de la dosis personal ni de la legalización de la droga. Reelección. Este es otro punto que los diferencia. Mientras el candidato Juan Manuel Santos dijo que presentará una iniciativa para acabar con la reelección y ampliar el periodo presidencial de 4 a 5 años, el candidato del uribismo defiende la reelección y señala que esto es un premio o un castigo y es el pueblo el que debe elegir si quiere que un presidente continúe en el poder o no. Abrimos este debate. Saludo desde nuestro Centro Internacional de Noticias a Jorge Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo, a Roy Barrera, senador por el partido de la U, presidente de la Comisión de Paz, y también está con nosotros Alejandro Arbeláez, director programático del Centro Democrático, ex viceministro de Defensa de Colombia. Señores, un gusto tenerlos a los tres aquí en el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Bienvenidos. Señor Arbeláez, quisiera empezar y la pregunta para todos. Los analistas han dicho que Santos y Zuluaga, ambos candidatos a la presidencia de Colombia, son lo mismo, que representan lo mismo, que hicieron parte de un mismo gobierno. Más allá del proceso de paz, que hemos visto que ha sido lo más debatible, lo que más ha polarizado al país en estos momentos, ¿qué separa, qué distancia a los dos candidatos a la presidencia de Colombia? Bienvenidos. Bueno, a todos buenas noches, al señor Robledo, al señor Barreras, Andrea, a todos los televidentes. Hay una diferencia fundamental. Más allá de la parte programática es la credibilidad. La política requiere coherencia, la política requiere seriedad y eso tiene Oscar Iván Zuluaga, cosa de la cual carece el hoy candidato Santos. Santos se hizo elegir con unas banderas, fue la bandera de la seguridad democrática, de la cohesión social y de la confianza inversionista, y durante estos 4 años de gobierno uno encuentra un deterioro generalizado de los indicadores en estos 3 aspectos. Ahora el candidato Santos pareciera que se le olvidó, primero, que trabajó en el gobierno Uribe y segundo, que fue presidente durante 4 años, porque uno lo que encuentra es un desespero electoral, prometiendo y prometiendo. Puede que las propuestas que promueve sean coherentes, sean buenas políticas públicas, pero es un candidato sin credibilidad. Y sí hay una diferencia fundamental en el tema de la paz. El presidente Santos ha tratado de polarizar el país entre ricos y pobres, entre guerreristas y pacifistas. La discusión no es si queremos la guerra o queremos la paz, todos queremos la paz, y si es una paz negociada, con respeto a las víctimas, con respeto a la democracia, pues bienvenida. Una paz sin impunidad y sin elegibilidad. Hay un punto fundamental de diferencia. Senador Barreras. Bueno, un saludo especial a los televidentes. Déjeme decir que puedo empezar por la frase final del doctor Arbeláez. Claro que hay diferencias fundamentales en todo, no solamente en la paz, en el respeto a las víctimas, en la economía, de la que seguramente podremos hablar ahora, en el acercamiento al empleo. Pero él ha dicho algo que es cierto, esa es su gran diferencia. Ellos dicen proponer una paz sin elegibilidad y sin impunidad, ¿no es cierto, doctor Arbeláez? Eso es lo que usted ha dicho. Y resulta que, contémosle a los televidentes, el único guerrillero que va a llegar el 20 de julio al Congreso con total impunidad y, por supuesto, con elegibilidad es el que metieron ellos en la lista.
el señor Eber Bustamante, que me alegra mucho que haya dejado las armas y que hoy tenga una curul. No habrá un solo guerrillero de las FARC en el Congreso, eso es una falacia. Por eso lo de la credibilidad es un buen argumento, pero para decir que yo lamento que la campaña Zuluaga haya hecho una colecta de falsedades a lo largo del tiempo. Mire, han dicho, por ejemplo, que van a romper el proceso de paz. Lo dijo Zuluaga muchas veces. Ahora le ha dicho a Marta Lucía Ramírez que no, que él va a seguir dialogando y revisando quizá por un mes más. Pero también ha dicho que él no negocia con el cartel de drogas más grande del mundo, que es a lo que se refiere con las FARC. Entonces, ¿a quién miente? ¿A las FARC o a Marta Lucía Ramírez? Hay una serie de incoherencias que para los colombianos tienen un solo significado. Es cierto que el futuro de Colombia se gasta en balas en esta guerra. Y es cierto que este proceso de paz, que hoy arranca, entre otras cosas, con el ELN, que es una gran noticia, y que ayer lo hizo reconociendo a las víctimas, es el proceso de paz que nos tiene más cerca de acabar el conflicto. Eso es lo que está en juego el domingo próximo. Pero insisto, parece que es la paz la diferencia. Senador Robledo, ¿qué opina usted? A ver, yo quisiera referirme a los temas económicos, que pienso que es parte del tema que debemos mirar aquí. Entonces dice el diario económico Portafolio: afortunadamente nadie está hablando de cambiar el rumbo, se refiere a Santos y a Zuluaga. La revista Dinero, que también es un medio especializado, dice: Santos o Zuluaga da igual. Entonces, lo primero que yo quiero señalar es que los programas, la concepción económica, el modelo económico de Santos y de Zuluaga es absolutamente el mismo. Entre otras cosas porque el uno viene del Partido Liberal y el otro del Partido Conservador, que son los dos grandes partidos que han manejado a Colombia y que vienen con las mismas políticas desde hace mucho rato. Fueron ministros del mismo gabinete del gobierno anterior, fueron ministros de Hacienda, han sido los dos, todos sometidos a las ideas del consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional, de los tratados de libre comercio. Inclusive anoche, en ese debate, el doctor Zuluaga le recordaba al doctor Santos cómo cuando empezó este gobierno, el del doctor Santos le ofreció a Zuluaga ser ministro de Hacienda. Y es obvio que si dos personas pueden coincidir en cuanto a quién es el ministro de Hacienda, es evidente que son absolutamente iguales entre sí. Ahora, cuando digo iguales entre sí, no digo que sean calcados absolutamente. Usemos la figura, caimanes de la misma charca. No quiere decir que cada caimán que está en la charca es idéntico, pero eso sí, el que se caiga a la charca le va a ir bien mal con todos los caimanes que estén ahí localizados. Entonces yo enfatizo, se trata de un pleito entre compadres, entre propuestas fundamentalmente iguales entre sí, que es un viejo estilo de la política nacional. Aquí nos han puesto a pelear durante décadas, digamos, entre unas y otras opciones que al final son iguales, pero que las presentan como diferentes. O sea, que los colombianos no tienen de dónde elegir, ¿están ante un mismo modelo? No, por supuesto que no. Pero en el económico, no insistamos en la paz. Sabemos que la paz es una gran diferencia. Entremos a temas, por ejemplo, señor Arbeláez, como el económico, el campo, infraestructura, fortalecer asociaciones público-privadas en los dos, atraer la mayor inversión extranjera, apoyar a los TLC. Colombia tiene una gran virtud, y es primero su institucionalidad y segundo el manejo ortodoxo de la economía. Encontramos que desde la Constitución del 91, que separa al Banco de la República para manejar la política monetaria, uno encuentra un avance lento pero progresivo en los tres principales indicadores: inflación, crecimiento y desempleo. Y por supuesto un modelo que incentiva al capital privado para que invierta, y se busca a través de adecuadas medidas legislativas que esa riqueza generada por el sector privado pueda ser redistribuida vía empleo y vía transferencias sociales. Un punto fundamental, el tema de la seguridad. La economía es absolutamente sensible al tema de la seguridad. El riesgo la inversión sale corriendo donde hay riesgo, y uno encuentra que aquí la seguridad primero se ha deteriorado, y se ha deteriorado de manera grave durante el gobierno Santos, y eso por supuesto afecta en el mediano y largo plazo las inversiones. Voy a mencionar 3 o 4 cifras. En el tema de homicidios veníamos de una reducción entre 2012 y 2010 del 46%, el gobierno Santos lo ha reducido en un 1%. Cifras oficiales del Ministerio de Defensa. O sea, lo ha reducido. Un 1%, cuando veníamos del 46%. Bueno, o sea, 4 años perdidos porque nos estancamos. Secuestro ha aumentado en un 6%. Actos de terrorismo. Esas cifras no son ciertas. Son cifras del Ministerio de Defensa, www.mindefensa.gov.co, cifras del Ministerio de Defensa oficiales. No me estoy inventando las cifras, las da el Ministerio. Continúo, las puede consultar en la página web. Actos de terrorismo, incremento del 76%. Hurto de vehículos, incremento del 47%. Hurto de motos, incremento del 70%. Pero Hurto de yo hago personas, una pregunta, y así sucesivamente. Yo quiero hacer una pregunta. ¿El tema cuál es?
Porque si el Es que tema es... el tema es porque el si Tienen el argumento económico, nos devuelven al argumento de la guerra. Senador Robledo, cuidado con la guerra. ¿le parece poco que llevemos 90 días sin poder bombear por el oleoducto Caño Limón Coveñas por atentados del ELN, No hay nada que hoy más de se qué hablar. sienta a negociar con el gobierno? Andrea. La inversión es absolutamente sensible Andrea. a la Senador- seguridad. A ver, Senador Barreras. doctor Arbeláez, nos han invitado, estoy de acuerdo con el doctor Robledo, a establecer diferencias en lo económico, en lo social. Y claro, el discurso manido de la guerra es el discurso en el que se centran los que viven de la guerra y del miedo de los colombianos. Sobre ese apenas una O sea, frase. Santos, que plantea dividirnos entre guerra y paz. Sobre ese apenas una frase. La seguridad que reclaman los colombianos, que es la seguridad urbana, ciudadana, necesita de la paz para poder invertir en ella y no en la guerra guerrillera de 50 años. Vamos a acabar con las FARC este año haciendo la paz. Pero usted me da una cifra económica importante y un concepto que yo también uso. Y es que si la confianza inversionista, así llamada, necesita de la seguridad, pues entonces es la mejor prueba de que hay seguridad en este país, porque se ha duplicado la inversión extranjera en este gobierno. Y por eso tenemos hoy, entre otras Pero cosas, se han la tasa de desempleo más baja en 14 años, una inflación controlada. A propósito de revistas, doctor Robledo, The Economist ha dicho hace 3 días que ojalá, por el bien de la economía y del equilibrio en América Latina, Juan Manuel Santos sea elegido. De manera que no todos son iguales y hay una gran diferencia económica. Mientras el doctor Zuluaga en materia económica sigue proponiendo lo que hicieron y es orientar los recursos hacia los ricos, dándoles grandes gabelas y grandes subsidios para la inversión, 10 billones de pesos para los ricos, nosotros estamos completamente seguros de que hay que hacer inversiones en los pobres. Por eso les quitamos los parafiscales para que pudieran generar empleo. Y ahí están las cifras de yo empleo. quisiera agregar Sí, esto. Es y- verdad lo de los 10 billones para los ricos, pero también es verdad que en la reforma tributaria pasada, el doctor Juan Manuel Santos les disminuyó los impuestos a los recontrarricos en 8 billones de pesos. Bajó el impuesto de renta del 33 al 25%, mientras se lo subió al pueblo y a las capas medias. O sea, que yo sigo insistiendo, son la misma cosa. Por ejemplo, la política de los TLCs, que es de destrucción del agro y de la industria, y de desempleo y de pobreza, son idénticas las posiciones de estos dos candidatos. Las políticas de privatización de los sectores, de todos los sectores públicos, volverlos privados, son idénticas. La política de desnacionalización de la economía, compiten entre ellos a ver quién le regala más el país a los inversionistas extranjeros. La minería como panacea, destruyendo el medio ambiente y haciendo de todo, son las mismas posiciones. Es que son, digamos, los voceros del consenso de Washington y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Esa es la triste pero realidad mantener de lo esta mismo, historia. pero mantener lo mismo en cuanto a modelo económico. Es muy malo porque la gente está ¿Por qué si es sufriendo? uno de los países con más crecimiento en No, América pero Latina, teniendo ese mismo modelo económico? Hay un cierto crecimiento porque estamos en la lotería de los altos precios de los commodities y han encontrado minería, escúcheme, pero la industria se está arruinando, el agro está arruinado, entre el desempleo abierto y el subempleo, o sea, el empleo precario, las tasas son inicuas, la concentración de la riqueza tenemos una de las peores del mundo y ojo, la economía está haciendo agua. The Economist acaba de decir hace unos días que Colombia es el segundo peor país del mundo en lo que tiene que ver con problemas Mire, ¿Podemos cambiarios. estar de acuerdo en que el modelo económico sí es el mismo el que se maneja? Mire, no hay un cierto crecimiento, senador Robledo, sino un crecimiento cierto. Y es tan cierto que allí están las cifras. Claro, coeficiente de Gini que por primera vez empieza a descender. No, este está claro, qué no pena, señor, qué empieza. pena, señor, 2 seguimos siendo millones el y país. medio, pero señor Arbeláez, usted se le iguales pegó de lo de la malos. señora de las naranjas y el señor Zuluaga que no deja hablar. Mire, yo ahora lo voy a escuchar con cuidado. Va a poder tomar 2 un relojito, millones voy y a poner medio ahora. de empleados nuevos. La formalización laboral que se ha logrado en este gobierno, 2 millones menos de familias pobres, madres comunitarias con salario mínimo que nunca tuvieron, 1 millón más de familias en acción. Le doy cifras en salud que usted nos preguntó fuera de cámaras. 1 millón de colombianos más en el régimen contributivo, con una cobertura del 96% en salud, con gratuidad total en educación. Eso es invertir en los pobres y no en gabelas de los ricos. Hay hechos, no promesas. Este es un gobierno social y la gente lo siente y la gente lo sabe. Falta mucho, senador Robledo. Sí, señor pero yo le doy la Arbeláez. razón en una cosa. Nosotros sí Devuelva creemos en que no la se puede palabra al aislar señor Colombia Arbeláez, señor y Bárcenas. que los tratados de libre comercio pueden ser buenos o malos según se negocien bien Señor o mal. Arbeláez. Aquí los negocian mal siempre. El senador Barreras dice, hay hechos y no promesas. Yo diría todo lo contrario. Si algún gobierno se ha caracterizado por prometer, prometer y prometer es Santos y por no cumplir, no cumplir, no cumplir. Además usted, senador Barreras, se hizo elegir senador con las victorias del gobierno Uribe en el año 2010. Le recuerdo ese cuando apoyaban la coalición de gobierno. Venga, yo le doy un datito. Dejémoslo terminar, Pero déjeme dejémoslo terminar. terminar. Dejémoslo terminar.
está usted Pero como el entonces presidente me toca Santos, desmentirlo ahorita. que se le olvida que fue parte de un gobierno, que fue exitoso y un gobierno que la gente reconoció. Las cosas no van bien. Usted plantea que hubo una cantidad de cifras, otra vez el país de las maravillas que plantea el presidente Santos, y veo que usted repite la partitura, pero en la calle la realidad es muy distinta, porque este es un gobierno que se ha desconectado del ciudadano, es un gobierno que ha perdido credibilidad. Coeficiente de Gini, que mide la distribución de la riqueza en la sociedad, está estancado. No, ha disminuido, pero mire. Está estancado. Andrea. Y usted dice, es que la gratuidad para la educación, lo dice la Constitución del 91, y el gobierno Uribe llegó a plena cobertura en la educación. ¿Lo puedo dejar con esa réplica para el comercial? Por favor, se lo prometido, firmado aquí, tengo que hacer una pausa, pero también quiero que veamos opiniones de nuestros televidentes respecto a este tema. Mauricio Vélez, por ejemplo, dice que en realidad ambos son de derecha y las bases de las propuestas son muy parecidas. El electorado opina más o menos esto. Esto no es una encuesta, solamente son tuiteros que quieren debatir. Por ejemplo, Jorge Arturo Sasa dice, en lo económico, nadie propone ningún cambio grande en las reglas del juego. La estabilidad económica se mantiene.